¿Sabían que con la crisis comemos un 20% menos de pescado? Por el contrario, los productos estrella son la patata y el pollo, pero los especialistas alertan de los riesgos de no mantener una dieta equilibrada. Esta mañana nos hemos acercado al mercado central para ver cómo podemos comer sano y a buen precio. ¿Y ustedes qué van a comprar hoy? Pues nosotros merluza. Ah, merluza, ¿eh? Y sardinas y gallos. ¿Y ustedes normalmente compran pescado? Y nosotros sí compramos. ¿Cuánto pescado comen al mes? Nosotros casi todos los días comemos pescado, o al mediodía o por la noche. Buenos días. ¿Usted qué pesca ha comprado? Merluza, trucha, chipirones, sardinas, gallos. Pescado también. Sí. ¿Usted come pescado normalmente? Sí. ¿Una vez a la semana? A lo mejor, no, dos, tres. Fernando, ¿pero cómo haces para tener así de llena la pescadería? Pues bueno, buscando productos básicos, buen género, buen servicio y buen precio. Carolina, esta debe ser la excepción que confirma la regla, porque lo cierto es que con la crisis está descendiendo el consumo de pescado. Sí, además ha sido muy llamativo el descenso, porque las estadísticas dicen que ha sido alrededor de un 20%. Entonces, resaltamos la importancia del pescado en la dieta, ya que a día de hoy es un alimento importante e insustituible, pues debido a que tiene un alto contenido en ácidos grasos, omega 3, que ayudan a prevenir las enfermedades cardiovasculares y sobre todo pues unas proteínas de alto valor biológico. ¿Y el consumo de moluscos, Ana, está bajando mucho con la crisis? Sí, se nota bastante, porque no es una cosa, digamos, de primera necesidad, que siempre es un poquito más de capricho, y entonces pues se nota bastante, la verdad que sí. ¿Y esperas ahora con la Navidad que esto repunte? Esperemos que sí. Todas las Navidades siempre son buenas fechas para nosotros, para los que vendemos todo tipo de marisco y eso, pero bueno, a ver, porque está siendo la cosa un poquito difícil. Julio, ¿habéis notado cambios en los hábitos de consumo? Sí, la verdad es que se ha notado que viene muchísima gente y esto nos satisface, pero sí que es verdad que ha bajado el consumo. La cantidad que gasta la gente en alimentos no es tanta. Ha bajado muchísimo el ternasco, por ejemplo, la venta de ternasco, que era un producto original nuestro que siempre tenía mucha demanda, pues ha bajado porque la gente prefiere otros cortes más económicos. Medio kilo de melosa, un cuarto de magro de cerdo y ponme esto todo junto. La cesta de la compra en cuanto a carne ha bajado mucho. Eran 40 o 50 euros todos los sábados, ahora son 20-25. Y ahora la gente pues tira hacia la carne picada, el magro, cabezada, bajos de cordero. Mucho cerdo, ¿no? Cerdo lo que más. ¿Usted qué va a comprar? Voy a comprar carne picada de pollo y pechugas. ¿Usted qué come más, pollo o carne? Pollo. ¿Y por qué? Porque es mejor que la carne. Por el bolsillo también, ¿verdad? A día de hoy el pollo, producto estrella de nuestra dieta, barato y sobre todo muy saludable. ¿Y en cuanto a la carne? No descuidarla, sobre todo la carne roja por su alto contenido en vitamina B12 y hierro, y sobre todo pues problemas de grasas saturadas o gente con colesterol, que tenga cuidado pues el corte que compra, siempre mejor un filete a una costilla grasa, y también pues intentar evitar el consumo excesivo de salchichas y hamburguesas. Sergio, ¿tú estás notando que con la crisis te demandan algunos alimentos más que otros? Hombre, pues claro, mayormente los alimentos que están relativamente baratos. Por ejemplo, patata y cebolla se vende un montón. Y los demás productos también, pero vamos, la alimentación ahora mismo está tirando mucho por la patata y la cebolla. Pues ahora se compra ahora mayormente por pieza. O sea, ya no se mira 2 kilos, ahora dicen 2 berenjenas, que toca hacer 2 berenjenas rellenas. O sea, entonces se ha cambiado un poco el estilo de compra por eso, porque la gente tira más por ajustar un poquito igual la economía a comprar por pieza. En principio se mantiene el consumo en hortalizas. Sí que es verdad que hay que tener un especial cuidado con lo que es el tema de hidratos de carbono, lo que es la patata, porque sí que en un consumo elevado nos puede traer problemas de diabetes y obesidad. ¿Y en cuanto a las legumbres? Importante, engordan menos de lo que se piensa la gente, siempre teniendo en cuenta la forma de cocinado, y muy importante no descuidar la proteína vegetal en nuestra dieta, y son la base de una buena alimentación equilibrada. En cuanto a la subida del IVA, ¿se ha notado? La Asociación de Detallistas y todos los operadores que trabajan en el mercado han asumido el IVA, con lo cual no se repercute al cliente. Están manteniendo los mismos precios. Julio, ¿qué se lleva? Mandarinas, judías verdes. Y aquí una merlucica, o sea, una pescadilla y gallos, 4 o 5 gallos. Y en esto, uva de moscatel. ¿Y todo esto por cuánto? Por 17 euros. Todo. Solo 17 euros. Carolina, ¿qué te parece? Como profesional de la nutrición me parece perfecto. Lleva fruta, lleva verdura fresca, lleva pescado blanco. Importante que la crisis nos está afectando al bolsillo, pero sobre todo que no nos afecta a la salud.